Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Platicando sobre cómo fue el resultado que tuvieron las bolsas la semana que termina, yo les diría que no fue una buena semana. Así como las anteriores habían sido muy ganadoras, en esta semana hubo ajustes, tampoco muy importantes, sin embargo, pues sí marcan alguna preocupación y prenden algunos focos amarillos. La razón fundamental fue el discurso del señor Powell ante el Congreso de Estados Unidos, que vamos a comentar ampliamente, pero que lanzó la noticia de que piensa que a lo mejor las tasas de interés en Estados Unidos todavía pueden tener no solo uno, sino dos alzas más en lo que resta del año. Haciendo cuentas tontas, decía yo, bueno, pues esto significaría que se fueran hasta el 5.75. En fin, me parece un poco exagerado, sin dejar de reconocer que sí pudiera haber un rebote en julio, porque la pausa que se hizo después de la reunión de política monetaria de la semana pasada será para evaluar realmente los efectos de esta política en los temas de inflación, que en general han sido buenas las noticias. Pero bueno, eso fue lo que nos trajo mercados negativos. Por ejemplo, el Nikkei, que iba extraordinariamente bien, se descarriló un poco y tuvo una pérdida del 2.7% en la semana, lo cual no es menor. Igual el Eurostock 600 también perdió el 2.7%, al igual que la Bolsa Mexicana de Valores. Las demás bajas fueron bastante más modestas. El Dow perdió 1.50, el Standard & Poor's 1.26, el Nasdaq perdió el 1.35. Y también fueron perdedoras las monedas que seguimos con respecto al dólar. El peso se devaluó 0.46% y el euro se devaluó 0.40%. O sea que esas fueron las noticias más importantes, o los resultados más bien más importantes en los mercados en lo que va de la semana. Pero me gustaría entrar de lleno al tema con el licenciado Gordillo, porque no solo estuvieron los comentarios de Powell que vamos a discutir aquí, sino que también hubo noticias de algunos otros bancos centrales. Estos siguieron siendo los protagonistas de los mercados en la penúltima semana del mes de junio. Jorge, adelante, a ver qué noticias nos tienes de lo que hicieron algunos de los bancos centrales. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, ya teníamos conocimiento de los principales bancos centrales. La semana pasada dieron a conocer decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, que no cambió, dio una pausa, como bien dices. El Banco Central Europeo había aumentado en 25 puntos base. Pero ahora ya nos sorprendió a todos porque la mayoría de muchos otros bancos centrales en el mundo volvieron a reactivarse. Muchos de ellos que ya habían también parecido que habían llegado a su techo, volvieron a dar una decisión de aumento. En el Banco de Inglaterra nos sorprendió porque tuvo un aumento incluso de 50 puntos base, preocupados por una siguiente movimiento en la inflación que parece que en algunos países se empieza a dificultar la baja, empieza a estancarse, y bueno, están buscando dar contundentemente la baja de inflación. Y bueno, esto viene aunado con comentarios de la Reserva Federal, que va y compadece al Congreso de Estados Unidos, que cree él que es necesario otros aumentos, quizá dos, antes de que cierre el año, lo cual pues sí genera un poco de movimiento y escozor en el mercado financiero, que ya empieza a contemplar o quisiera ya empezar a especular o a planear cuándo empezarían a bajar las tasas de interés. En el caso de Gran Bretaña, lo que vimos también fue un repunte de la inflación, y por eso el Banco de Inglaterra tuvo que subir medio punto. Lo de Turquía sí es insólito, ¿no? Porque subieron la tasa del 8,5% al 15%. Pues eso es como de país bananero, o sea, no hay una política atrás de eso, no es simplemente un cambio de
más bien sería un cambio de política, ¿no? Entonces ahí hay que ir con cuidado. Lo que no me gusta del discurso de Powell es que, por un lado, dice que pueden venir dos alzas, pero que la decisión final va a ser dato dependiente. Entonces, ¿por qué no se espera primero ver el dato y luego opinar, ¿no? Porque ¿qué va a hacer el señor Powell si vemos una baja importante en la inflación de junio en Estados Unidos, que va a salir creo que el 12 de junio, ¿no? El dato. Entonces, como que él está especulando sobre noticias que por más información que tengan, pues la información que tiene no me atrevo a decir correcta o incorrecta, es simplemente no la tiene, ¿no? No tiene una bola de cristal, no es un mago. Entonces, los mercados actuarían con prudencia, con el solo hecho de decir, vamos a ser datos dependientes y nos preocupan los rebotes que puedan venir en la inflación, pero en fin, la verdad que no se saca el premio en comunicación el señor Powell, ¿no? Eso es lo que tuvimos ahí. Ahora hay otro país que a mí me inquieta mucho porque yo estaba esperando mucho mejores resultados de China en el primer semestre de los que hemos visto. Tuvo un primer trimestre que no fue malo, pero de abril a junio, pues simplemente no se ha dado ese rebote que hubiéramos esperado después de que rectificaron la política absurda de COVID-0 que implicaba cerrar toda la economía para que no se infectaran los chinos. Se terminó con esa política, pero el arranque ha sido muy cuestionable, ¿no? Es que a veces, a lo mejor en el tamaño de las cosas, es muy fácil cerrarlas, pero volverlas a abrir, volverlas a que funcionen como antes, pues está tomando mucho más tiempo. Pero aparentemente, me decías, está tratando de poner estímulos también monetarios para tratar de impulsar su economía, el gran gigante asiático. Sí, efectivamente, todos tenemos esa decepción con China porque de alguna manera esperábamos que sea el motor en un mundo donde está padeciendo altas tasas de interés, donde se está desacelerando el consumo, en donde se enfría. Nuestro motor importante parecía China que tenía otra evolución, porque China sufrió el año pasado por el COVID, entonces no tiene la inflación que tiene todo el mundo, y entonces ellos no están subiendo tasas de interés. Y entonces esperábamos esta evolución más favorable que no se está dando. O el gobierno chino está anunciando nuevos estímulos, bajas tasas de interés en préstamos, en depósitos, intentando incentivar un poco más la economía, a diferencia del mundo que está todavía en este proceso de altas en las tasas de interés. Oye, brincando a México, aquí tenemos algunas buenas noticias. La inflación de la primera quincena del mes de junio me gustó. Ya la inflación nominal está abajo del 6%, en el 5 y pico, ¿no? La subyacente también rompió el 7 hacia abajo, bajó del 7,34 al 6,91. En fin, yo creo que sí son buenos datos. Esto evidentemente le dio fuerza a la opinión de Banjico de seguir manteniendo la tasa en niveles del 11,25. Ya sería la segunda pausa que hace Banjico. Me llamó la atención que no se platicó de cuándo puede bajar la tasa. Y uno de los subgobernadores, en algunas declaraciones hechas en algunos periódicos, él había dicho que podíamos ver bajar las tasas en México en este mismo año. Y en el comunicado del Banco Central hicieron mutis a ese comentario, no se arriesgaron, ¿no? Yo creo que es interesante. Yo pienso que México sí tiene espacio para bajar la tasa. Claro que tiene el tema de seguir luchando contra la inflación, pero también la diferencia de tasas de interés entre pesos y dólares, pues es demasiado grande. Y ya tasas de interés de 2 dígitos,
yo no sé qué pienses tú, pero sí están lastimando el crecimiento económico, ¿no? Lastiman muchas cosas, incrementan el costo de financiamiento de la deuda del país, a la gente, a los hombres de negocios, les cuesta más dinero, les cuesta más trabajo ganar más dinero porque el costo del dinero es muy caro, en fin. Y si además vemos que quizá uno de los elementos que más influyen en el tipo de cambio es esa gran diferencia de tasas de interés, pues yo ya lo he dicho muchas veces, creo que un peso tan firme y tan fuerte nos causa más problemas que beneficios, pero bueno, me encantaría oír tu opinión, George. Bueno, yo en términos generales coincido contigo. Eh, Aquí lo que se separa es un poco es en el señalamiento, en la señal que dan y en las cosas que hacen. Sí son diferentes, porque la preocupación real es con la inflación. La inflación está bajando, eso es muy buena noticia. A lo mejor está funcionando esta restricción, pero sobre todo viene de fuera. De fuera te ha ayudado a que la inflación baje, sobre todo la baja que estás viendo en los productos en Estados Unidos. Eh, lo que creemos, por ejemplo, lo que más preocupa es que todavía hay varios productos importantes en la economía mexicana que están muy, muy altos. Todavía las fondas, los restaurantes, los alimentos, todavía están enseñando aumentos de precios arriba del 10% y esos van a tardar un poco más. Entonces, estamos bajando, pero de ahora en adelante los bajas van a ser más complicadas y por eso los bancos centrales tienen que dejar, por lo menos en el mensaje, que van a seguir siendo restrictivos. Aunque su plan sea a lo mejor ya haber llegado a su techo y a lo mejor ya empezar a observar cuándo podrían empezar a bajar tasas de interés, en el mensaje no lo van a hacer porque podrían dar una señal al mercado de empieza a anticiparse las bajas en la tasa de interés y provocar un boom otra vez en el consumo que mantenga la inflación en donde no, en estos niveles que todavía están casi el doble de las metas de los bancos centrales. Entonces, simplemente hay que tener cuidado en el mensaje y en lo que en verdad está haciendo los bancos centrales, porque ya estamos en este parteaguas en donde ya se llegó a lo máximo en restricción monetaria y vamos a tener que empezar a planear cuándo podemos empezar a pensar que los bancos van a moverse a una normalidad de tasas. Gracias, Jorge. Se nos acabó el tiempo, como siempre, desafortunadamente. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.